Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y Zexecutives. No hay una situación más temida por cualquier directivo que es el tener que hacer uso del seguro. Hemos visto en diferentes ocasiones, por desastres naturales, lluvias, etcétera, que muchas empresas se han quedado paralizadas y cuando han tenido que hacer mano de su seguro es cuando se han llevado quizás algunas sorpresas. Por eso hemos querido hablar hoy aquí en Directivos Seguros con Fernando Cordón para que nos pueda explicar qué debemos de tener en cuenta como empresarios, como directivos, a la hora de contratar un seguro y a la hora de asegurarnos, valga la redundancia, de que este seguro y la correduría o mediador que hay detrás realmente pueda ayudarnos a que ese siniestro que podamos tener, ya sea uno de gran magnitud como hemos hablado o un ciberataque, puede haber cualquier tipo de siniestro, realmente vamos a tener la cobertura adecuada. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas, David. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, hoy te vamos a poner un poco entre las cuerdas. Te queremos hablar directamente de la figura del mediador de seguros, ¿no? Y qué debemos saber a este respecto las empresas. Muy bien. Es una figura esta, la del mediador, que es una pasión para los que trabajamos en el sector. El mediador lo que trata es de hacer cumplir las expectativas de sus clientes cuando confían en él y contratan una póliza de seguros o toda su cartera de seguros. Es decir, el mediador es el que está en medio entre la empresa y la compañía de seguros. Ese sería el mediador. Pero no deja de ser esa persona de confianza en la que vas a depositar tus riesgos, tu patrimonio en materia de protección, y va a intervenir con una, dos o tres aseguradoras en la búsqueda de esa cobertura que necesita tu empresa. Y esa es la función del mediador, ¿no? Comprender qué necesidades tiene tu empresa, tu profesión, tu actividad, y darle forma en materia de una cobertura en seguro. Esa es su labor. Pero sobre todo luego es, cuando ocurre el siniestro, que pague la compañía. Que esa creo que es la que más nos interesa a todos, ¿no? Que si ocurre algo, que el mediador haga su trabajo para que recibamos la compensación que sea adecuada. Antes de seguir profundizando en esta figura de mediador, hay una duda que nos suele surgir, que es el mediador y el corredor de seguros. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Puedes explicarnos un poco, Fernando? Hay diferentes formas jurídicas que emplea la Dirección General de Seguros, ¿no? Y entonces, para entendernos, están los agentes afectos de seguros, que son los que trabajan para una sola compañía, y muchos de ustedes lo verán en la calle, oficinas de Mapfre, de Allianz y de otras aseguradoras. En el 99% son autónomos que trabajan para esa compañía en exclusiva y ofrecen sus productos. Luego están los corredores de seguros, que son agentes libres. Bueno, hay una figura intermedia que me dejaba de nombrar, que son los agentes vinculados, que es agentes que están vinculados exclusivamente 2, 3, 4 compañías. Y la diferencia básica que tiene que tener en cuenta el consumidor es dónde se posiciona ese mediador. Es decir, yo contrato con un agente de seguros, un profesional de la mediación llamado agente afecto, y me vendrá exclusivamente los productos de una compañía, si es vinculado de varias, y si es corredor, además de ofrecerte un gran abanico de aseguradoras, lo más importante es que cambia la figura de protección. El corredor, la corredora de seguros, la correduría, interviene en los intereses del cliente frente a la aseguradora. Jurídicamente es la diferencia que hay. ¿Eso no lo puede hacer también un mediador? Esto que estás comentando de intervenir. En la práctica, si yo solo trabajo por una compañía, no me puedo, perdonadme la expresión, poner las 3 peras al cuarto a la aseguradora, porque me cierran la clave, me cierran la franquicia y ya se me acabó. Vale. Todos recibimos comisión, la misma comisión, pero la diferencia es que en cualquier momento yo, si una compañía me cierra la clave o le cierro yo la clave porque no me interesa cómo funciona, no tengo ninguna pesadilla, no sufro ninguna pesadilla. Y tengo experiencias de compañeros en los que de repente un día se encontraron con que la oficina de Mapfre, donde llevaban 40 años, llegó Mapfre, y habrá pasado en otros aseguradores, y pusieron a otro mediador. Vale, entonces aquí, bueno, ya nos vas aclarando un poquito. Yo soy la empresa particular, como este programa pues va de empresa, de directivos, pues siempre veréis que a mí me sale el deje, ¿no? de hablar de empresa. Soy la empresa, contrato un seguro de comercio, un seguro industrial, un seguro de llano, cualquier tipo de seguro. Tengo 3 opciones, una que no hemos mencionado, pero que evidentemente cae por defecto, ¿no? Que es contratar directamente a la aseguradora,
¿correcto? La segunda opción que tendría, yo me voy a contratar a un mediador. Fernando, me ha parecido curioso, ¿no? Este mediador que solo gestiona una y que en algún momento dado pues igual no puede presionar demasiado por mí, ¿no? Que no le puede interesar. Y luego puedo ir a la correduría. Y la correduría trabaja con diferentes aseguradoras y por lo tanto es como va un poco más por libre, entiendo yo, ¿no? Correcto, totalmente libre. Y por lo que tú dices, independientemente de que puedas tener o no una correduría o puedas ser mediador o no, tú lo que recomendarías es trabajar con una correduría, por esto que has dicho, entiendo. Efectivamente. Pero lo primero que tienes que trabajar es con un profesional, que puede ser un agente perfectamente, pero desde luego las ventajas que te va a ofrecer una correduría de seguros en el gran abanico de productos que tienen diferentes aseguradoras, incluso agencias de suscripción, que otro día hablaremos de ellas, no te lo puede ofrecer un agente. Descartamos, digamos, la idea de contratar directamente a la aseguradora, ¿no? Esto entiendo, yo te pregunto, entiendo que al final ahí va a entrar un call center donde voy a hablar con una persona que no me conoce de nada, que probablemente el asesoramiento que se me dé no va a ser igual, ¿no? Además de ello, porque el cliente no obtiene ningún beneficio real, o sea, no va a pagar menos por tener la póliza directamente contratada a través de un call center o a través de la web. Vale, entonces, punto importante, contratar con un corredor o con un mediador, vamos a hablar siempre ahora de mediador, como decía, Sí, es el mismo coste que contratar directamente con la aseguradora, con Mafre, con Zurich, con Mutua Madrileña. efectivamente, el mismo. Perfecto. Yo aquí ya veo, porque es que ahora te iba a preguntar acerca de beneficios, ¿no? Yo ya aquí veo el primer beneficio. Si contrato con un mediador, pues ya tengo algo que de otra forma no tendría, que es una persona con la que hablar, que voy a llamar y me va a descolgar el teléfono. Y va a ser siempre la misma, ¿no? Ese sería ya un punto para mí importante. Y muy importante, efectivamente, muy, muy importante. ¿Qué más beneficios podemos encontrar al tener un mediador en lugar de contratar directamente con una aseguradora? Pues tener un interlocutor siempre el mismo. Eso de estar cambiando cada vez de persona cuando llamas a un sitio y te van derivando a diferentes personas a las que les tienes que contar otra vez el percance ocurrido, eso no te pasa con una correduría, un mediador de seguros. El mediador ya te comprende, sabe de qué va el tema y te va a asesorar y va a comprender la empresa. Yo creo que aventurarse a suscribir una protección personal o profesional, patrimonial, de tu negocio es un error, porque no tienes a alguien que te conozca bien y vaya a luchar por lo tuyo. Evidentemente, que seguro que no es lo mismo. Oye, hay una terminología que solís utilizar en el tema de seguros que entiendo que también puede ir vinculado a los beneficios, ¿no? A veces se habla de infraseguro o se habla de sobreseguro. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto y ver cómo el mediador nos va a beneficiar a este respecto? Bueno, son dos figuras. Habitualmente la de sobreseguro te perjudica en cuanto a que pagas más dinero por lo que tienes, es decir, has asegurado por encima de la realidad de tus bienes. Y el infraseguro es al revés. Estás asegurando, infravaloras lo que tienes que asegurar. ¿Qué quiere decir? Si yo he asegurado por debajo del valor que tengo realmente en existencias, por ejemplo, en mi almacén o en mi fábrica, la compañía va a indemnizarme proporcionalmente a esa diferencia. Si yo aseguro un 10%, un 20%, un 30% menos, la compañía me va a indemnizar de forma menor. Si es sobreseguro no me va a pagar más, ¿eh? Lo que hace es pagarte lo que te tiene que pagar y como mucho, y si no ha habido dolo, te devolverá la prima erróneamente cobrada. Pero es muy importante en cuanto al infraseguro que eso no ocurra, y para que no ocurra tiene que estar detrás tu mediador de seguros para evitar esos errores en la hora de la suscripción y contratación, y que haya una comunicación asidua con tu mediador. Entonces, para que no ocurra este infraseguro que luego nos puede meter un problema, lo que necesitamos es un buen asesoramiento. Sí, esencial. Y eso es lo que nos va a dar, lo que nos va a dar un mediador, ¿no? Asesorarnos y ver bien cuál sería el proceso. No sé, yo ahora imagínate que llego como empresa, que tengo una planta de producción, que tengo equipos informáticos, que tengo gente de oficina. ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué debería yo de esperar de un mediador? Voy a poner dos ejemplos, ¿no? El más sencillito es, y que suele ocurrir en el plano particular, es: voy a asegurar el mobiliario de mi casa, chico, pero ahora estos muebles son viejos ya, no valen ni 10.000 euros. Y la gente lo asegura por 10.000. Y ahí ocurre un infraseguro. ¿Por qué? Porque la compañía lo que te está diciendo es que les tienes que decir cuánto te costaría comprar ahora todo de nuevo, porque te va a poner el mobiliario todo nuevo. Y resulta que comprarlo todo nuevo vale 30.000. Con lo cual te va a pagar un
2/3 menos porque has asegurado solamente 1/3. En la fábrica pasa muy parecido. Te va a aplicar infraseguro en función de cómo hayas valorado tú la maquinaria, cómo has hecho la póliza, si has hecho a valor de reposición a nuevo, o sea, la máquina nueva, si es a valor real o valor pactado. Todo ello va a derivar en si vamos a recibir una indemnización con infraseguro o vamos a recibir una indemnización correcta porque hemos asegurado bien nuestros bienes. Por lo tanto, ahí tiene que haber una valoración de esos bienes y luego el mediador pues también que nos pueda orientar, ¿no? Realmente, ¿no? Que igual lo que queremos es ahorrarnos un poquito. Se me ocurre así a bote pronto, ¿no? Yo no sé si puede haber mediadores, ¿no? Que con ese afán de vender hagan primas un poquito más bajas, hagan un infraseguro para conseguir venderlo. Esto ocurre en el mercado. Yo te pregunto, ya sé que es un poco comprometerte, ¿no? Pero esto ocurre en el mercado, que se pueda hacer primas más bajas para conseguir vender, ¿no? Y parecer más barato con respecto a la competencia. Si es un mediador profesional, me resisto a pensar en ello. Puede ser porque desconocimiento a alguien que empieza, a alguien que pueda, por desconocimiento sobre todo, entiendo, ¿eh? Aunque diga esto, claro que habrá gente que con tal de vender por su situación venda lo que haga falta, ¿eh? Incluso que pueda declarar que el riesgo no es el que es realmente. Por ejemplo, tengo un almacén y resulta que el almacén, mira, guardo equipos electrónicos. Vale, perfecto. Uy, pero se me ha olvidado decir que además hay una parte que tengo reciclaje o tengo almacén de baterías de litio. No has declarado el riesgo bien y voy a aplicar una regla de equidad que no deja de ser más que una regla de infraseguro con respecto al precio que tendrías que haber pagado. No voy a entrar en ese detalle que es más técnico que otra cosa. Entonces, sí, puede ocurrir. Lamentablemente, puede ocurrir. Entonces, por lo tanto, seleccionar bien profesionales de confianza, ¿no? Pero bueno, esto aplica a cualquier sector, ¿no? Pero a veces como se va muy a precio, ¿no? A veces también eso puede pasar aquí. Yo creo que sería un error tremendo, ¿no? Bueno, voy a hacer un inciso. Esto es como cuando ves los anuncios de tu página en primera posición por 99 euros al mes. Ya lo has visto, ¿no? En Sí. algún anuncio por ahí y dices 99 euros al mes la primera posición. Pues bueno, ya te dice todo, ¿no? Tú tienes que, sabes dónde tienes que comprar. Cuando hay siniestros muy complicados, ¿no? Como pueden ser, pues, bueno, recientemente hemos visto inundaciones, empresas completamente destrozadas, hemos visto dramas, ¿no? Ahí el mediador, ¿qué papel juega? Porque también entiendo que para el mediador debe ser perdón la expresión, un marrón bastante gordo, ¿no? Pero ¿cuál es el papel que juega y qué debemos de esperar las empresas de parte de él? Bueno, el mediador tiene que ser ese cirujano aséptico en el que, o sea, un cirujano no podría operar, digamos, a sí mismo, ¿no? O a un familiar. Pues un mediador, lo bueno que tiene es que actúa de forma aséptica, pero muy diligente. Y entonces sabe en cualquier momento todo el camino que tiene que llevar, desde la tramitación del siniestro, estar detrás, si es necesario, a lo mejor por el beneficio de su cliente, nombrar otro perito externo a la aseguradora, preparar el tema, si es necesario, con abogados de confianza del cliente, por si hay que poner una demanda, tal vez por incumplimiento contractual con la aseguradora o el causante del siniestro, que puede ser otra aseguradora. Entonces, tener preparado todas las vías y los enfoques posibles para que el cliente cobre. Y aquí entraría lo que has comentado, hasta un poco esa gestión con abogados y demás, ¿no? Todo el abanico, desde la tramitación del siniestro, la comunicación en la compañía, control de los gremios que pueden intervenir si es que hay gremios intervinientes, reclamación al propio cliente de facturas, toda la documentación necesaria para preparar la indemnización, la paralización, con su contable o gestor y el abogado. Y la postre que es eso, el cobro de la indemnización. Oye, ¿tú crees, Fernando? Hay una queja bastante común, ¿no? No sé si la tenemos todos, pero cuando menos la decimos, ¿no? Que el seguro está ahí para no utilizarlo, ¿vale? En primer lugar, porque si lo utilizas, evidentemente es que ha pasado algo. Pero luego viene esa segunda expresión, ¿no? Las aseguradoras, todo muy bien, todo fenomenal, te lo ponen todo maravilloso hasta que tienes que utilizar el seguro. Esto de alguna forma puede ser, fíjate, ahora sí que voy a ir contra nosotros, ¿no? Contra los asegurados. Puede ser también culpa nuestra que esto ocurra, es decir,
si yo no me he asesorado bien, o si ahora por ejemplo, puedes dar tu opinión también sobre ello, ¿no? Están proliferando esas aplicaciones de contrata online, ¿no? Tienes ahí un cuestionario, tú lo haces, coges, pagas y ya tienes tu seguro, ¿no? Es muy fácil, a veces será hasta más barato, pero luego vienen las sorpresas. Estas sorpresas con la aseguradora, y no es que me quiera poner yo aquí a defender a las aseguradoras, puede ser que haya veces que sea culpa nuestra, de los asegurados, o quizás de no contar con un corredor, con un mediador. A ver, la primera circunstancia es que debemos de entender que comprar un seguro, adquirir un seguro, no es nada romántico. Nadie, yo creo que alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Nadie regala por Navidad, Reyes, a Papá Noel no le pide nadie un seguro de vida, por ejemplo, o el seguro de comercio. Entonces, como es algo casi obligado o obligatorio de contratar, no le damos mucha importancia. Y entendemos que todo es lo mismo. Entonces, contratar por Internet puede estar muy bien. Pero claro, para cualquier mediador que tenemos una aplicación donde puedas comprar por Internet o la compañía, es muy fácil. Contestas B o C y yo te doy el resultado. Y es tu problema, si no lo has cumplimentado bien. Y en la contratación de seguros somos personas. Estamos en un momento delicado en el que hemos tenido un percance, un siniestro. Tenemos la nave inundada, llena de agua por todos los sitios. Y la compañía no te paga. Claro, y tú no entras en valorar si no te paga porque contrataste erróneamente, no declaraste el riesgo, no tiene que pagarte la compañía porque no es una responsabilidad de la propia aseguradora con la que tienes suscrito el seguro, sino es de un tercero y tú tienes excluido esa cobertura. Bueno, tú tienes un marrón y lo que quieres es solucionarlo. Si no tienes a nadie detrás que te haga comprender cómo se ha de solventar, claro, la sensación que tienes es de frustración total porque nadie te soluciona ese marrón que, como dices tú, David, a lo mejor lo he comprado yo. O sea, es que yo he Claro. comprado mal ese producto. Sí, porque entiendo que habrá veces que la compañía se querrá limpiar las manos, ¿no? Que ahí también me quiero preguntarte y quiero que me cuentes. Pero a veces también será cosa nuestra. O sea, si has contratado por 3 y pensabas que era por 6, pues o lo has hecho tú por tu cuenta, ¿no? O asesorado mal, claro, también iba a decir esa, ¿no? Que aquí el mediador también puede haber metido la pata en el charco, ¿no? A ver, Paco, yo te dije que me aseguraras este vehículo y es un vehículo para 7 personas. Y resulta que tú ahora me dices que está mal asegurado porque tenía que haberlo hecho a través de una furgoneta de transporte de personas y me lo has hecho por un turismo normal y ahora la compañía no me quiere pagar. Bueno, claro, la frustración es brutal, pero es que la metedura de pata es del mediador que no ha sabido no ha sabido leer las necesidades del cliente, la documentación del cliente para asegurarlo bien. Hay de todo, las compañías no pagan. Efectivamente, a veces las compañías no pagan y para eso está el profesional, para hacer que paguen. Y a veces el profesional nos tenemos que apoyar de un perito y de un abogado para que paguen y acaben pagando. Es una realidad, ¿eh? Y la vivimos. O sea, ¿quieres decir, Fernando, que las compañías van a evitar, por decirlo así, a toda costa el pagarnos o el pagarnos lo mínimo? ¿Esta es la realidad? Si hay una realidad que es un resquicio en el que tú has contratado voluntariamente o involuntariamente mal la póliza, sí. Y puedo contar un caso que no me ocurrió a mí, en la que una entidad bancaria contrataron un seguro de vida, ese seguro de vida luego lo anularon para hacer uno nuevo, cuando no tenían que haber hecho uno nuevo, sino simplemente era un reemplazo de póliza, y la aseguradora de vida bancaria negó el pago a los herederos del fallecido, porque había contraído la enfermedad en la segunda póliza. No, oiga, mire usted, no contrató la póliza. Eso era un cambio, un reemplazo y por tanto ustedes deben de indemnizar. Habrá gente que no quiera meterse en pleitos y no cobre. Si está detrás de un mediador, le dirá, oiga, tiene que pagar. Usted tiene que ser indemnizado y contrate un abogado y un perito en materia de contrato, si es necesario, para esa reclamación. ¿Las compañías pagan? Sí. Démonos cuenta que más o menos la siniestralidad de las aseguradoras en el automóvil es del 80%, o sea, de cada 100 euros que recogen, 80 pagan en siniestros. Claro que pagan, pero cuando hay algo que tienen dudas, con o sin razón, no pagan. Y luego también entraríamos en otro tema, ¿no? No quiero extenderme en esto demasiado, pero más allá del pagar o no pagar, luego ocurren ciertos siniestros donde tienen que entrar ahí los gremios, ¿no? Que decimos. Hay una inundación y tiene que entrar el albañil, el carpintero, el pintor. ¿Aquí el mediador también puede ayudar o aquí ya se queda fuera? A ver, aquí te digo yo que si nosotros, de lo que hacen los demás, no lo sé, porque yo sé que hay mediadores que digo que llaman 900 y ya está, ¿vale? De la entidad, no. Yo tengo aquí personas que sí que llaman y están detrás de los gremios,
pero hemos de reconocer que ahora mismo hay un problema de falta de personal en los gremios. Se le da la oportunidad al cliente que nombre a sus personas de confianza y la compañía le indemnizará. Y la compañía alegre de tener que indemnizar y no tener que buscar gremios. Pero también es verdad que en los gremios hay buenos y malos. Es algo tedioso en cuanto a que a veces tienes que estar detrás de esos gremios para que cumplan con lo que la compañía les ha ordenado, que hagan los trabajos correctamente, en tiempo y en forma. Y es un grave problema en el sector. Yo creo que esta es una de las principales frustraciones, ¿no? De todo, de todos, peritos, de ¿no? compañía, Eso. de las empresas de asistencia porque no tienen gremios y porque no hay profesionales, y sobre todo del mediador y por ende de su cliente. Ahí por lo que dices, pues también el mediador algo nos puede ayudar, ¿no? Alguna llamada de más nos puede hacer, ¿no? Por decirlo así. Sin duda. Incluso buscar gremios él mismo de confianza para que den el servicio. Interesante lo que has dicho, ¿no? O sea, que las compañías prefieren pagar a buscar los gremios y demás, prefieren pagarte que te busques la vida, hablando claro. Sí, hace 35 o 40 años las compañías no tenían gremios. El cliente mandaba sus gremios, la compañía pagaba con la peritación y fiesta. Para minorar los costes, contraté con empresas especialistas los gremios y ha ido muy bien hasta que ha ido muy bien. Pero ahora falta personal y como falta personal, volvemos a lo de antes. Oiga, yo te indemnizo y se lo pinte usted o contrate usted por su cuenta. Me dé la factura y además le pago el IVA correspondiente. Fíjate, interesante tenerlo en cuenta. ¿Cómo sé yo que tengo un buen mediador? A ver, primero porque tienes que tener contacto con él al menos una vez al año. Ya no digo el correo electrónico que te comunica que te va a llegar el vencimiento de la póliza y que te comunicará la subida o no subida de la póliza, sino que en el caso de la industria va a ir personalmente, va a quedar contigo, va a hacer un repaso de las novedades y las coberturas que tiene, ¿vale? Y luego porque cuando te tiene que decir que no es no, y te lo dice con confianza y con seguridad, y si no lo tiene claro, no lo tenemos claro en ese momento, que a veces te hacen preguntas y dices, espera, que me tengo que leer el condicionado general, esta pregunta tengo que ver si este o no lo cubre, te lo dice con total naturalidad y luego te responde. Y está en las dudas y en las maduras y te dice por dónde ir en la tramitación de un siniestro con toda claridad. Si no has tenido un mediador así, cuando lo tengas lo vas a notar, vas a ver la diferencia. Vale, o sea, que eso incluso lo vamos a ver ya desde el inicio de la contratación, ¿no? Según el interés que esté mostrando ese mediador. En la contratación como en los noviazgos todos somos muy buenos y hasta la boda y todo genial, ¿vale? Pero después en el día a día ya veremos si hay bombones o no hay bombones al mes, a los 2 meses, en las bodas de plata y en las bodas de oro. Es una relación duradera y de confianza. Y evidentemente hay que estar uno por otro y otro por uno. Una última ya pregunta a este respecto, creo que nos queda bastante claro, ¿no? El concepto del mediador, ¿no? Y cómo nos puede ayudar. Si yo quiero cambiar de mediador, no solo cambiar, si yo no tengo mediador, porque también puede darse ese caso, ¿no? Que yo no tenga mediador. Primero explícanos, si yo no tengo mediador, si puedo tener uno y cómo, incluso sin cambiar de compañía. Y por otro lado, si por alguna razón hago esta evaluación y digo, ostras, pues igual mi mediador lleva aquí 3 años sin interesarse, aquí no se ha revisado nada, sabe que hemos crecido, bueno, ¿cómo quiero cambiar de mediador, ¿no? ¿Cómo lo haría? Explícanos un poquito qué tendría que tener una Bueno, empresa en cuenta. lo primero que tener en cuenta es que hay compañías que no aceptan los cambios de mediadores, pero porque no trabajan con mediadores de seguro. O sea, quiero decir, si tú estás en Mutua Madrileña o cualquiera de estas compañías y quieres cambiar de mediador, no cabe porque no trabajan con mediadores de seguros, no les interesa, trabajan con call center y fiesta. Pero si trabajas con cualquier otra aseguradora que trabaja con mediadores y tú no tienes mediador de seguro, puedes hacer una carta de nombramiento que te prepararía el mediador en la que te dices que, muy señores míos, a partir de la presenta quiero que mi mediador de seguro sea este señor. Y luego el mediador acepta el nombramiento. Y a partir de entonces el cliente, uno, y muy importante, no va a pagar más dinero. Si le iba a subir el seguro, le va a subir. Y si le iba a bajar el seguro, le va a bajar. Y va a mantener las mismas coberturas. Y por otra parte, si tenía un mediador en el que ha perdido la confianza, ha dejado de mediar, porque a lo mejor era un gestor que te hacía seguros y ha dejado de hacer seguros, o tenía un mediador en el que ha perdido la confianza, se relaciona mal con una empleada de ellos y quiere cambiar de mediador, lo mismo es hacer una carta de cambio de mediador y nombrar a quien quiera que sea un nuevo mediador. Ese nuevo mediador, si somos nosotros, enviamos la notificación a la aseguradora y la aseguradora nos nombra como mediadores. Que es muy importante que a partir de ahí ese mediador conoce lo que tienes
y luego te recomienda ampliar o minorar o modificar las coberturas porque a lo mejor se ha dado cuenta que tu riesgo ha cambiado. Y eso sí que puede implicar que pagues menos porque necesitas menos cosas o pagues más porque haya coberturas que no tenías y si quieres contratarlas vas a abonar más. Pero no vas a tener que pagar ni una comisión ni unos honorarios a él directamente. Beneficios y ningún perjuicio. Es decir, entiendo que es la compañía, ¿no? La aseguradora la que se encarga por medio de comisiones en que los mediadores cobren su salario. Efectivamente. Al fin y al cabo, para la aseguradora lo que hace es deja de tener un tramitador en plantilla porque tiene tramitadores externos que son los mediadores de seguros, a los que les paga una comisión. Fernando, muchas gracias por todas las explicaciones que nos has dado. Pero antes de concluir, ¿hacia dónde crees que va la figura del mediador? Porque ahora con Internet, con los chats, con las aplicaciones online, con la IA, ¿tú crees que la figura de mediador está por acabar o todo lo contrario? ¿Cómo ves el futuro? Mira, desde siempre se ha dicho desde hace mucho tiempo que iba a cambiar el sector de la mediación, que todos nos reconvertíamos de corredurías a agentes, eso por parte de las compañías, porque claro, a las compañías lo que les interesa es que haya más agentes que corredores, ¿no? Por la independencia que tenemos. Pero en definitiva, siempre va a haber una persona con la que la persona quiera intercomunicar. Quiero decir, no me veo yo a ninguna empresa contratando por Internet porque hay cosas que no se pueden contar. Solo tenemos que ver cuando rellenamos un cuestionario de salud a través de telesuscripción que los clientes se vuelven locos, que tienen que responder y que no, y hasta qué punto. Entonces, para mí es esencial la figura del mediador. Y pongo una anécdota ahora mismo, hace poco contratando un seguro de salud, para mí, en la telesuscripción te hacen una serie de preguntas que dices, pero ¿esto de qué va? Ejemplo, ¿usted ha estado alguna vez hospitalizado? Claro, y yo con ciertas zonas dije, desde mi niñez, no, es que no me acuerdo. Esas preguntas generales son capciosas, ¿vale? Casi están pensadas para no pagar. Pues, seguro que algo te dejas. Bueno, pues esa figura del mediador no la visualizo en una maquinita de momento. Oiga, dentro de 50 años no lo sé. Fernando, este cuestionario que comentas, esto cuando tú tienes un mediador lo rellenarías con él, ¿no? Claro, se rellena. Y por lo tanto creo que nos quieres transmitir es que te da esa opción de poder, explicar las cosas para que ahí quede detallado todo más a nuestro favor que no a favor de una interpretación de la aseguradora. Sí. O a lo mejor decir, mira, olvídate que estas preguntas generalizadas no se contestan, porque no lo vamos a hacer con esta aseguradora. Nosotros, evidentemente, hacemos pruebas con diferentes compañías para ver cómo suscriben sus riesgos. Y hay cosas que se deben y cosas que no se deben de responder. No por negar la respuesta, no por encubrir y que luego tengamos problemas a la hora de tener cobertura en el siniestro, sino porque no ha lugar la respuesta. Por eso, por la tramitación de siniestros, por cómo comunicar, por cómo defender tus derechos, no veo en un plazo prudente la desaparición del mediador de seguros. A pesar de que haya robots que operan, detrás de ese robot hay un médico. Correcto. Bueno, pues aquí ocurrirá lo mismo. Bueno, pues estupendo, Fernando. Yo creo que ha quedado bastante claro qué esperar de un mediador, ¿no? Cómo funciona el tema de los seguros para que realmente cuando contratemos un seguro, pues luego no nos llevemos esas sorpresas. Muchas gracias, Fernando, por toda la información que nos has trasladado hoy. Gracias, David. Gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues a los que nos estáis escuchando, como siempre deciros que nos vemos en un próximo programa de Directivos Seguros, donde hablaremos de algún aspecto que en nuestro día a día es importante y que nos ayuda a gestionar, a ser más eficientes y a desarrollar de mejor manera nuestro negocio. Nos vemos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.